Como todos ya sabréis, el fatídico beso que le hizo Luis Rubiales a Jenny Hermoso durante la celebración de la victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol Femenino ha sido con diferencia la noticia que más ha inundado las redes sociales, los medios de comunicación durante los últimos días, desatando una oleada de reacciones, reavivando también viejas denuncias que, por desgracia, apenas tuvieron cobertura en los medios en su momento. Vale, espera. Grabé buena parte de este vídeo la madrugada del jueves al viernes y el mismo viernes al mediodía ya había envejecido mal porque... No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Ella me levantó a mí del suelo. La señora Yolanda Díaz, la señora Montero, la señora Belarra están rindiendo pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país. Fue un beso. Y bueno, desde entonces, Jenny ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que corrobora que ha estado sujeta a presiones y amenazas para que respaldara públicamente la versión de Rubiales de los hechos, que se sintió agredida y que ese beso fue solo la punta del iceberg de la cultura de encubrimiento y connivencia con las actitudes machistas que se respira en la federación. 80 jugadoras firmaron un comunicado conjunto respaldando a Jenny y expresando su condena y repulsa hacia Rubiales, en el que además las jugadoras españolas amenazan con abandonar la selección si siguen al mando los actuales dirigentes. La federación sacó un contracomunicado el viernes por la noche en apoyo a Rubiales, adjuntando como prueba de la versión del mismo una foto que pretendería demostrar que fue Jenny quien aupó a Rubiales. Muchos empezaron a especular que la foto podría haber sido modificada con Photoshop o inteligencia artificial, debido a que en las imágenes en movimiento de la secuencia que pudieron verse en televisión no se llegó a ver en ningún momento nada parecido a lo que muestra la fotografía. Al principio, aunque de forma un poco tentativa y cauta, le di cierta credibilidad a esta hipótesis y luego ya no. Y os cuento por qué. Uno de los argumentos que se han esgrimido a favor de la hipótesis de que esta fotografía habría sido manipulada es que en ella se vería a Leticia abrazando a Alexia, y en otra secuencia en la que también podemos ver a Leticia abrazando a Alexia, es Rubiales quien levanta a Jenny Hermoso y no al revés. La usuaria que había subido este vídeo lo borró. Esto no probaría que no pudiera haberle aupado ella a él antes o después de esas imágenes, pero es cierto que en un primer momento me hizo sospechar mucho. Otro indicio sería que fue Rubiales quien levantó del suelo a otras 4 jugadoras. ¿Por qué no creo que esto sea lo que ha ocurrido? Porque vi este vídeo en el que sí podemos ver a Rubiales alzándose. Y podría ser que hubiera saltado él, pero tendría que haber cogido bastante carrerilla para elevarse tanto. En cualquier caso, solo estoy cubriendo esto porque sé que si no será una réplica constante en los comentarios de este vídeo, pero en cualquier caso, incluso aunque Jenny efectivamente hubiera levantado a Rubiales del suelo, el beso en cuestión se produjo después y no creo que auparle sea una invitación para besarla. Es decir, lo que han conseguido es que centremos toda nuestra atención en hacer de detectives, en escudriñar vídeos e imágenes que para el caso son prácticamente irrelevantes, como si fuéramos el CSI. Y para mí, en particular, como sostendré a lo largo de este vídeo, lo que es todavía más grave es lo que ha sucedido después del beso y para silenciar a Jenny, además de, bueno, los antecedentes que ya tenía este señor y que han ido saliendo a la palestra o han sido reflotados, el clima que se ha respirado durante años en el deporte femenino, etc. Volviendo ahora a este repaso de acontecimientos recientes de última hora, la federación también anunció el viernes por la noche que denunciará a las jugadoras. Las noticias de ultimísima hora serían que una parte del equipo técnico ha dimitido dejando solo a Jorge Vilda, que la FIFA ha suspendido cautelarmente a Rubiales, se trataría de una suspensión temporal, y que, por supuesto, sin relación alguna, Luis de la Fuente ha querido condenar a Rubiales en un comunicado. Y, por supuesto, este caso también ha suscitado debates bastante acalorados acerca de lo que entendemos por consentimiento, violencia sexual, agresión, acoso sexual, etc. Y quiero hablar de todo esto, por supuesto, pero también me gustaría hablar de cómo, aunque me alegro de que este tipo de conductas estén dejando de trivializarse y de quedar impunes, soy un tanto escéptica respecto a que este tipo de despidos o dimisiones forzadas, y por supuesto ahora sabemos que no será siquiera una dimisión forzada, sino que tendrán que suspenderle desde el Consejo Superior de Deportes después de que el Tribunal Administrativo del Deporte le haya expedientado. Pero soy un tanto escéptica respecto a que este tipo de despidos o dimisiones forzadas sean más que, pues eso, una mera estrategia de control de daños, un lavado de imagen por parte de las mismas organizaciones e instituciones que permiten y facilitan que se produzcan estas conductas en primer lugar, que suelen encubrirlas, ¿no? Y que dudo que vayan a implementar medidas o protocolos para prevenir que sigan produciéndose. La pregunta es, ¿cuántos Rubiales habrá ahí?
Estaba pensando que esta reflexión en particular envejecía mal, porque como digo, finalmente lo van a tener que echar desde el Consejo Superior de Deportes y no desde la propia federación, que ha seguido excusándole. En todo caso, lo que yo estaba diciendo acerca de la federación cuando creía que Rubiales dimitiría, seguramente sí podría aplicarse presuntamente a la FIFA, que no destaca por su reputación prístina, y quizás al intento de Luis de la Fuente de desmarcarse ahora, en el tiempo de descuento y tras la suspensión de la FIFA, inmediatamente después de haber estado aplaudiéndole ayer junto a Bilda, ¿no? Pero en cualquier caso, todo parece corroborar que efectivamente, y como sugería ya en ese corte, esta clase de conductas estaban plenamente normalizadas y representan solo la punta del iceberg, ¿no? Ya que, como confirma Jenny en su propio testimonio, recibió presiones y amenazas e incluso se le sugirió que pensara en el bien de sus hijas, hasta que finalmente, al no dar ella su brazo a torcer, el Departamento de Comunicación de la Federación emitió un comunicado falso poniendo palabras en su nombre con el fin de exonerar a Rubiales. Y no solo eso, sino que Jenny apunta a que el gesto de Rubiales fue solo la gota que colmó el vaso, es decir, el colofón final en una larga lista de prácticas degradantes e irrespetuosas por parte de las instancias superiores de la Federación, lo que nos confirmaría que, como ya veníamos sospechando, ese beso fue una pequeña muestra accidental de una cultura laxa y permisiva con los abusos de poder, de la clase de machismo legitimado, institucionalizado, que se respira en el mundo del deporte. Y ya en su libro No las llames chicas, llámalas futbolistas, la periodista deportiva Danae Boronat reunió testimonios de futbolistas que detallaban años de conductas inapropiadas, acoso y vejaciones machistas en la selección española de fútbol femenino, con la complicidad de Ángel María Villar. Entre otras cosas, el ex seleccionador Ignacio Quereda espetaba comentarios como «tú lo que necesitas es un buen macho», «la homosexualidad hay que erradicarla» y «a ver si te cuidas que estás gorda». Y antes de adentrarme en la cuestión del consentimiento, me gustaría hacer algunas anotaciones sobre la infame rueda de prensa de Rubiales. Y no hay posición de dominio. Primero, esto de aseverar que le pidió permiso antes de darle el beso y que ella asintió, ¿dónde? ¿Cuándo? Lo que podemos ver es que le agarra de la cabeza y se lo planta. No sé en qué momento da tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, a mi parecer, todavía más grave y abusivo que el beso no consentido, sin querer quitarle hierro, han sido los intentos por parte de Rubiales y de la Federación de amedrentar y silenciar a Jenny, presionándola para que les hiciera un lavado de cara. Que no lo hayan conseguido a pesar de las presiones y amenazas que ha recibido sí me parece un síntoma tanto de su valentía y de su compromiso, y cualquiera hubiéramos entendido que cediera a las presiones, pero no dar su brazo a torcer la honra todavía más, como de lo importante de tejer lazos de solidaridad y redes de apoyo. A mí lo que me inquieta es que si esto es lo que hacen, si estos son los medios que despliegan para silenciar un beso que se ha visto en todo el mundo, ¿qué harán para silenciar casos más graves de acoso y violencia sexual que se hayan producido en habitaciones cerradas, sin testigos, de las que no quede ninguna constancia? De verdad, creo, y lo digo completamente convencida, que si este hombre hubiera salido a decir, ni siquiera rebajándose ni agachando la cabeza, si simplemente hubiera salido a decir que actuó mal en el calor del momento, de la celebración, y que se arrepiente de ese gesto, que entiende que aunque no fuera su intención, al ser el superior de Jenny y plantarle un beso, es comprensible que ella se sintiera muy incómoda y violenta y, como ha dicho, agredida, que se disculpa con ella y que reflexionará acerca de su comportamiento y su forma de interactuar con las mujeres, especialmente sus subordinadas, para evitar volver a hacer sentir así a otra mujer, sí, de acuerdo, muchas feministas no se lo tragarían y seguirían teniéndole tirria y más dados sus antecedentes. Pero creo, sinceramente, que se hubiera apaciguado esta tormenta, que la cosa no habría escalado como lo ha hecho, que ha sido él el que ha cavado su propia tumba por chulería y bravuconería, ¿no? Luego, si efectivamente, como él dice, no se trata de un gesto sexual, sino de una muestra inocente de afecto equiparable a las que podría expresar hacia sus hijas, ¿no? El paternalismo aquí tampoco pasa desapercibido, pero en cualquier caso es cierto que en algunas familias los miembros de la misma se dan picos de forma totalmente desexualizada, ¿no? Siendo esto así, ¿hay acaso alguna foto o vídeo suyo besando en la boca a un jugador o a un hombre, el que sea, un subordinado suyo? Si no hay ningún componente sexual, ninguna connotación sexual en el hecho de besar a tus subordinadas, ¿no es extraño que ser heterosexual parezca ser lo que te impide o te disuade de besar a tus subordinados? Están rindiendo pleitesía al falso feminismo
que es una gran lacra en este país. Por supuesto que sí, deberíamos tomar lecciones sobre feminismo real del hombre serio y ponderado que dijo de Tamara Ramos, la antigua directora de marketing de la Federación que le denunció hace 10 años, no le hagáis caso a esta preñada que las neuronas se le han ido. Luego, este discurso, en particular el ataque a Irene Montero y Yone Belarra cuando Carmen Calvo y hasta diputadas del Partido Popular han condenado el beso de Rubiales, parece estar bien estudiado para resonar con y atraer a la clase de audiencia que han cosechado figuras como Roma Gallardo, para obtener el apoyo y la comprensión de aquellas masculinidades que se sienten agraviadas por el feminismo, ¿no? Que culpan de lo que en realidad son principalmente y por lo general efectos de la crisis pospandemia, de la creciente precarización de la juventud, de la atomización social, etc., al auge del movimiento feminista. Ese aislamiento y esa precarización, todo eso es principalmente lo que les impide completar esos supuestos hitos de la masculinidad tradicional, ¿no? Ajustarse a los arquetipos desfasados del proveedor o padre de familia, del playboy. Así que hay una especie de crisis del sentido, de la dirección. Es un ¿cómo puedo ser un hombre de verdad? ¿Por qué no se me permite ser un hombre de verdad? Ah, es el feminismo la razón por la que soy infeliz e incapaz de realizarme, ¿no? El feminismo se ha propuesto perseguirme y coartarme, ¿no? Cuando buena parte del problema es que esa socialización, no haber tenido que desarrollar la clase de habilidades sociales e interpersonales, la clase de autorregulación emocional que por lo general se exige y enseña a las mujeres, les dificulta construir redes afectivas sólidas, no necesariamente vínculos románticos, en persona. Me estoy yendo completamente del tema, lo sé, pero sí, la cuestión es que parece que está intentando poder venderse como una figura clave del antifeminismo. Luego podemos reconocer una estrategia discursiva o retórica bastante clásica del antifeminismo, que consiste en focalizar la atención no en el daño cometido, por qué se ha producido, ni en cuáles serían las formas más justas o más proporcionadas de repararlo y enmendarlo, ¿no? De prevenir que se repita, sino en cómo la persona está siendo objeto de una caza de brujas revanchista y oportunista que no conoce límites, que solo busca humillarle y obligarle a someterse a la voluntad de una caterva feminista enfurecida, ¿no? Cuando eso es precisamente lo que intentaron ellos con Jenny, una subordinada, coaccionarla hasta que cediera, hasta que hiciera exactamente lo que ellos querían. Al no haberlo conseguido, él pasa a ser la víctima de repente, ¿no? ¿Pero qué estaba ofreciendo él? Además de una disculpa que no era una disculpa. Los que me seguís desde hace algún tiempo sabéis que he sido y soy crítica con el populismo punitivo, con la cultura de la hipervigilancia y la hipercorrección, pero es que, al menos para mí, y de nuevo, sin tener la más mínima intención de restarle gravedad al beso, que considero acoso sexual y abuso de poder, ya ni siquiera se trata, como digo, del beso en sí, sino de cómo sus antecedentes nos demuestran que existiría un patrón de conductas inapropiadas sostenidas en el tiempo, de cómo faltó al respeto de esa manera a su anterior denunciante, casi regodeándose en su misoginia, esa preñada, y por supuesto de todas las estrategias que ha puesto en marcha después para acallar y someter a Jenny. Y de nuevo, es que este hombre no repara en que su dimisión no era ni siquiera la única opción imaginable. Es que precisamente su orgullo y su resistencia a reconocer el error, ese atrincheramiento, ese ¿cómo que no tengo derecho a hacer lo que me salga de los huevos?, es lo que le ha puesto contra la espada y la pared. Poco después del incidente en cuestión y cuando solo unas pocas voces feministas habían denunciado el gesto de Rubiales en redes, tanto el AS como el Marca, principales exponentes de la prensa deportiva de este país, publicaron estos tuits en tono jocoso en los que comparaban el beso de Rubiales a Jenny con el beso de Iker Casillas a Sara Carbonero tras ganar el Mundial de 2010, cuando ella lo estaba cubriendo en directo. ¿Por qué provocó esto una cierta conmoción en redes? Aunque algunas personas también han señalado que en su momento Sara Carbonero sí pudo haberse sentido incómoda porque, bueno, estaba trabajando, aunque podamos discutir si ese gesto fue o no apropiado, lo que está bastante claro es que no constituyó un abuso de poder ni una forma de acoso sexual. Iker Casillas y Sara Carbonero eran pareja. Y por lo general, y a no ser que se haya especificado lo contrario, en la mayoría de parejas existe un acuerdo implícito, un consentimiento tácito para poder tener algunos gestos íntimos como besarse. Al no existir ese consentimiento, el acto pasa a ser violento y que sea tu superior quien tiene ese gesto íntimo es un agravante adicional, porque se trata de alguien que tiene autoridad sobre ti, es decir, que te expones a sufrir represalias si te resistes o te quejas. Aunque Carbonero trabajara en el sector del deporte, en la prensa deportiva, no era la subordinada de Casillas en ningún organigrama, por así decirlo. Entonces, hay muchísimas menos capas que desentrañar.
Cuando hablé de consentimiento tácito en Twitter, y desde luego no era la primera vez que hablaba de formas no verbales de comunicar el consentimiento sexual, que me siguen pareciendo válidas, recibí algunas respuestas bastante predecibles del tipo, ahora de repente las feministas sí reconocéis el consentimiento tácito, ¿no? Porque por lo visto todo el feminismo insistía en que tienes que estar preguntando cada 30 segundos, ¿no? Yo no sé qué clase de sexo estáis teniendo, pero digo yo que si estás atendiendo a cómo responde la otra persona y buscando su disfrute, sabes si su consentimiento es entusiasta e inequívoco o si está que no está o tiene la cabeza en otro lugar. Si el lenguaje no verbal pasa a ser ambiguo, ahí es donde paras y preguntas. Pero si la otra persona está participando, proponiendo, diciéndote, sigue, no pares, no sé, llámame Sherlock Holmes del orgasmo, pero creo que podemos conjeturar que sí quiere estar ahí haciendo eso. Bromas aparte, sé que pueden existir zonas grises en la comunicación entre personas, especialmente la comunicación no verbal, pero ahí es donde preguntas, asegurándote además, y esto es importante, de haber creado un clima en el que la otra persona se sienta segura diciéndote que no, habiéndole en cualquier caso demostrado que no vas a reaccionar mal porque te diga que no. En cualquier caso, decir que en parejas sentimentales, sexoafectivas, sexuales, el consentimiento para darse un beso es tácito o está implícito, a no ser que se especifique lo contrario, es decir, que efectivamente sería extraño que tuvieras que pedirle a tu pareja permiso para darle un pico cada vez, esa es la parodia que hace el antifeminismo de la noción de consentimiento entusiasta, activo, irrevocable. Esto tampoco significa que todo consentimiento para realizar cualquier tipo de práctica, algunas de las cuales pues son mucho más invasivas, prolongadas, conllevan riesgos, requieren que todas las partes estén relajadas, estén cómodas en el espacio mental adecuado, ¿no? Para poder disfrutarse, que todo esto esté implícito en pareja, al margen del lenguaje no verbal, al margen de la proactividad, etcétera, de la otra persona. Es decir, que no significa que puedas hacerle cualquier cosa a tu pareja siempre y cuando no te esté diciendo que no explícita y verbalmente. Es decir, si tu pareja no participa, se queda paralizada, muestra incomodidad, efectivamente, el mero hecho de que seáis pareja no significa que puedas seguir porque el consentimiento ya está firmado de antes. El consentimiento no es un contrato que firmas de antemano, es algo dinámico, es algo relacional, es algo que implica una comunicación prolongada. Aquí tampoco estaría de más recordar que un estudio de 2017 concluye que los hombres que suscriben ideas como que a las mujeres les excita que las presionen o las fuercen un poco, o que a veces las mujeres dicen no cuando en realidad sí desean tener sexo, serían más proclives que el resto, es decir, que otros hombres con una mayor conciencia feminista, a percibir a las mujeres como deseando y consintiendo actos sexuales cuando su lenguaje no verbal es neutro o desinteresado. Bueno, vale, Aime, pero ¿esto de Rubiales es agresión o acoso? ¿Es violencia sexual o no? Yo considero que se trata de una manifestación relativamente leve en comparación con, pongamos, una violación de violencia sexual. Y esto es así porque me atengo a la concepción de violencia sexual que propuso la teórica feminista Liz Kelly en su ensayo de 1988 Sobreviviendo a la violencia sexual, según la cual, para atajar correctamente la violencia sexual, deberíamos poder comprenderla como un espectro o continuo, ¿no? No como una línea divisoria perfectamente clara y delimitada. Es decir, lo que hay es toda una gradación. Esto es, que podamos discutir si algo es o no una agresión sexual, no significa que estemos discutiendo si es o no un hecho grave y reprobable y que requiere tomar algún tipo de medida. Que algo no sea una violación, algo más descarnado y sostenido en el tiempo que un beso no deseado por parte de un superior, esto no significa que no sea un acto violento, que requiere reparación o que no beba de la cultura de la violación. Cabe recordar que, aunque la ley en vigor, la contrarreforma del solo sí es sí, recoge como agresión sexual sin violencia los delitos que antes entraban en el tipo penal de abuso, en el uso cotidiano la mayoría de la gente usa agresión sexual todavía como sinónimo de violación, ¿no? Lo que era particularmente problemático es que dejara de considerarse agresión sexual, lo que a todas luces constituía una violación cuando no existía intimidación o el uso, digamos, de la fuerza bruta, porque entonces la sumisión química pasaba a ser o a considerarse menos grave y a penarse menos. En cualquier caso, la mayoría de la gente se refiere a eso y no a violencia sexual en un sentido amplio. Creo que sí podemos estar todas de acuerdo en que se trata de violencia sexual en un sentido amplio, pero no de violación en el sentido de
rape. No tenemos tampoco por qué coincidir todas en este tipo de apreciaciones o disquisiciones terminológicas, semánticas, etc. Creo que abuso de poder también recoge bastante esta idea de que hay una relación de poder implícita que agrava ese acto. En cualquier caso, creo que es importantísimo que sigamos hablando de conductas que tal vez no podamos o queramos calificar de agresiones por sí mismas, pero que sin embargo sí responden a las mismas relaciones de género, al mismo caldo de cultivo, que facilita e incentiva la agresión sexual, entenderlo como un continuo. Según el Instituto de las Mujeres, solo un 18,2% de las españolas de entre 18 y 35 años afirma no haber sufrido tocamientos sexuales no deseados y al descuido en el espacio público, en el transporte, en locales de ocio nocturno, etc., tocamientos a la fuerza, intentos de violación y o violaciones. Además, un 79,8% ha recibido mensajes sexualmente invasivos e insistentes, fotografías explícitas, amenazas sexuales y o se han difundido o se ha amenazado con difundir fotografías íntimas suyas sin su consentimiento. Por lo tanto, al negar la naturaleza epidémica, sistémica de estas agresiones y microagresiones, y al entender lo micro y lo macro, por ejemplo, soltar comentarios sexualmente sugerentes o violentos a mujeres por la calle frente a violar, ¿no? Como fenómenos que surgen de lugares distintos y no como manifestaciones diferentes y, evidentemente, de distinta magnitud y gravedad y que requieren medidas muy distintas, de un mismo problema de fondo. Al minimizar ese impacto, al estar contribuyendo realmente a un clima que disuade a las mujeres de atreverse a reconocer la gravedad de lo que han sufrido, los not all men acaban siendo cómplices de los mismos agresores de los que tanto ansían desmarcarse. Las primeras declaraciones de Jenny, inmediatas, espontáneas y sin filtro, fueron: no me ha gustado, pero ¿y qué hago yo? Mírame. Esto es lo que pudo oírse en un directo. Pero poco después corrió como la pólvora un comunicado en el que supuestamente la propia Jenny hablaba de cómo se había tratado de un gesto mutuo y totalmente espontáneo de amistad y gratitud. Las principales figuras y generadores de opinión de la derecha alternativa antifeminista saltaron apresuradamente sobre esta noticia, exclamando: ¿veis? Las feministas ya están otra vez haciendo montañas a partir de granos de arena, otorgándoles el estatus o la condición de víctima a mujeres que ni siquiera se están reconociendo como tales, ¿no? Hablando en su nombre y tragándose fake news solo porque refuerzan su relato victimista, ¿no? Cuando irónicamente se estaban comiendo ellos las fake news, ya que poco después supimos que habían puesto esas palabras en la boca de Jenny cuando ella todavía no se había pronunciado oficialmente. Y sí, también voy a hablar en este vídeo a continuación de las declaraciones que hizo en la COPE y que sí son reales. El entrecomillado atribuido a la futbolista decía: ha sido un gesto mutuo, totalmente espontáneo, por la alegría inmensa que da ganar un mundial. El Presi y yo tenemos una gran relación. Su comportamiento con todas nosotras ha sido de 10 y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento. No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud. Hemos ganado un mundial y no vamos a desviarnos de lo importante. Fueron escritas por el Departamento de Comunicación de la Federación y difundidas a los medios de comunicación con celeridad, pero ella no se había pronunciado en este sentido. Y otra cuestión en la que también me gustaría detenerme es que no fue solo la reacción antifeminista quien se agarró a esas declaraciones. Hay algunos sectores del feminismo en los cuales también se encuentran personas activistas, teóricas, investigadoras, por las que tengo un profundo respeto intelectual y sé que es mutuo. No quiero que esto se entienda como una descalificación personal, sino como una forma de resaltar algunos de los errores que podemos cometer todas en algún momento. La cuestión es que cuando apareció esta segunda supuesta declaración, que ahora sabemos que fue una invención de la Federación, algunas feministas cuestionaron o problematizaron que se siguiera hablando de este gesto de Rubiales en términos de acoso sexual, acoso laboral, violencia sexual, etc. Incluso, generalmente desde feminismos más pro-sex, aunque como sabemos ninguna vertiente del feminismo es una mente colmena, habría opiniones dispares, pero principalmente desde el sector pro-sex vi cómo se nos reprochaba a quienes habíamos hablado en términos de abuso de poder, abuso sexual, violencia sexual, que pudiéramos estar infantilizando a Jenny Hermoso y negándole su agencia y su autoridad sobre su propio relato, ¿no? Aunque estoy de acuerdo en que los discursos feministas en la órbita del feminismo cultural y radical, a veces, especialmente en redes sociales, hay que decirlo, caen en una suerte de nihilismo o pesimismo de género tal que acaban negando toda posibilidad de contrarrestar inercias de género, de ganarle
un cierto terreno a las relaciones patriarcales, por ejemplo, en relaciones sexuales heterosexuales. Sí que creo, por supuesto, que es importante recordarles a muchas chicas jóvenes que lo que hacen por inercia, de forma aparentemente intuitiva, en la cama, incluso lo que desean, al final está mediado por toda una historia de aprendizaje, por un imaginario y un ideario muy específico acerca de cómo es y debe ser el sexo entre hombres y mujeres, qué prácticas son centrales o mandatorias y cuáles son accesorias o secundarias, etcétera, ¿no? Acerca de qué papel debe ocupar cada uno, ¿no? Y que por lo tanto están sujetas a muchas más expectativas, reglas implícitas y fuentes de presión e incluso coacción de lo que probablemente en un primer momento ellas crean o quieran creer. Pero a partir de ahí, al menos lo que he aprendido durante estos años es que es más constructivo buscar formas de ejercitar la asertividad, de atreverse y acostumbrarse a escucharse a una misma diciendo esto no, rechazando, proponiendo, participando, ¿no? Creo que los discursos que niegan que esto sea posible, que afirman que si estamos con hombres siempre acabaremos cediendo y sucumbiendo debido a nuestra socialización, que es imposible que podamos ser un poco más libres en la cama de lo que lo éramos antes, ¿no? Ese heteropesimismo, por así decirlo, creo que por lo general no hace que las chicas jóvenes, más impresionables, más inexpertas, más vulnerables, dejen de tener relaciones sexoafectivas con hombres, sino que más bien lo que hacen es resignarse, porque, bueno, con los tíos ya se sabe, tendré suerte si llego al orgasmo. Y creo que ese es un error tremendo que comete a menudo el ciberfeminismo, ¿no? Y con los memes y demás, que yo también me río. Pero al final creo que ese fatalismo es contraproducente, es como una versión feminista del boys will be boys. Y creo que recordar el peso de esa socialización en la sumisión y la complacencia, recordar el papel de esa falsa conciencia, de esa indefensión aprendida, tampoco debería llevarnos hasta el punto de negar todo margen o posibilidad de agencia. Sin embargo, y esa es la razón por la que me siento en tierra de nadie, siento que el feminismo prosex, que se da cuenta de esto que estoy señalando, se puede pasar al extremo opuesto porque tiene tanto miedo de infantilizar a las mujeres, de fiscalizarlas, que puede acabar pasando por alto situaciones que son abusivas a todas luces. O en el mejor de los casos, hay asimetrías de base. Parece que prefieran ser naif, parece que prefieran ser ingenuas antes de correr el riesgo de ser inquisitoriales, ¿no? Y hay ahí una tensión. Pero es que yo creo, sinceramente, que un análisis realista y feminista de esta situación en particular, del beso de Rubiales a Jenny, revela que resultaba como mínimo muy sospechosa, incluso cuando todavía no sabíamos que esta segunda declaración, la de ha sido un gesto mutuo de cariño, era una fabricación. Esta declaración resultaba sospechosa porque recordemos que la primera reacción de Jenny fue no me ha gustado, pero yo qué hago, mírame. Por lo que incluso cuando creíamos que ella sí había escrito o pronunciado esas otras palabras, la mayoría sospechamos o creímos. Y creo que de forma fundamentada, ¿no? Creo que no fue algo osado ni apresurado. Creímos que se trataba de una estrategia de control de daños por parte de la Federación, que la estarían presionando directa o indirectamente y o que ella se estaría abrumando con toda esa cobertura mediática y no querría ser la que denuncia al jefe, aquella con la que es difícil trabajar, la exagerada que te la lías si le tocas la cintura sin querer, etcétera, ¿no? Es decir, todas las mujeres son conscientes del precio que pagan cuando denuncian este tipo de conductas. Por lo tanto, incluso cuando creía que esa segunda declaración era cierta, teniendo en cuenta la primera y la situación, me parecía que había habido presiones detrás. Y ahora sabemos que intentaron presionarla y ni siquiera lo consiguieron, ¿no? Y bueno, además hay gente que se está aferrando al hecho de que Jenny sí hizo unas declaraciones a la COPE en las que le quitaba hierro al beso. Y cabría recordar primero que incluso en esa declaración lo primero que dice otra vez es no me gustó. Y segundo, que es lo que yo dije cuando creía que las declaraciones por escrito, que finalmente hemos sabido que fueron redactadas por el Departamento de Comunicación de la Federación, eran de Jenny. Lo que dije es que es perfectamente comprensible que no quiera que la atención mediática se focalice en el beso y que este eclipse la victoria de su equipo, que es lo que dice casi textualmente en la COPE, que lo importante es el hito histórico, que lo demás es una anécdota. Pero de nuevo, no es que en el último momento haya cambiado de opinión, es que sus primeras palabras inmediatas, viscerales, fueron
no me gustó, pero ¿yo qué hago? Mírame. Esas fueron sus primeras palabras. ¿De acuerdo? Entonces, hasta cuando le quitó importancia luego, siguió sintiendo que tenía que remarcar que no le gustó el gesto. Además es que ahora sabemos las presiones que ha habido detrás. Es que, bueno, en fin, ¿cuántos Rubiales habrá? ¿Qué tan normalizado estará comportarse como él? Llamadme mal pensada, pero esto fue lo primero que pensé al ver el vídeo del beso, ¿no? Esto será solo la punta del iceberg de este tío, y este tío es la punta del iceberg de lo que se cuece en la federación, ¿no? Quiero decir, si se siente lo suficientemente impune como para actuar así en público, ¿qué hará en privado? Y si se siente impune es porque hay personas a su alrededor que le han estado riendo las gracias y que han hecho que sintiera que comportarse así no tenía importancia. Respecto a esta otra exclusiva que ha salido estos días y que me chirriaba, porque parece que se estuviera sacando ahora el cajón de mierda y se estuviera empezando a investigar en vez de que esto se hubiera investigado antes, ¿no? Como que parece que tenían intención de encubrirlo hasta que la opinión pública ha podido con él. Parece ser que en realidad estamos hablando de una providencia dictada el pasado 14 de julio. En todo caso, seguramente esto, pues sí, efectivamente habría quedado relativamente enterrado en la prensa. Lo que me parece también reseñable es que la Real Federación Española de Fútbol, etcétera, alegó que se trataba de un viaje de trabajo, difundió un comunicado de una persona que supuestamente se encargó de cerrar varias reuniones profesionales de Rubiales, y parece ser que también eso, pues que estaban malversando. O sea, que la corrupción de este hombre parece ser que no conoce límites. Tenía más cosas que decir, pero me estoy ya explayando más de lo normal. Esto es todo por hoy. Como veis, he tenido que grabar con la webcam, con el micrófono interno de mi PC. Regresé a Barcelona y por eso lo tengo todo lejos de mí. Estuve varios días sopesando si sacar o no un vídeo sobre esto, pero la cosa se ha ido alargando y no quería dejarlo pasar. Así que he dicho, tira, hazte un guión. Han pasado suficientes días para digerir las noticias y recabar información, así que eso. Y nada, quería dejar por aquí los nombres de mis Patreons del tier 2 y 3 de mi Patreon, Simón Weil y María Zambrano. Y nada, agradecerles el apoyo y la paciencia que están teniendo conmigo, porque les debía un directo y como he estado enferma al final lo he ido postergando, pero cuando no es una cosa es otra. Pero bueno, en cualquier caso, en el peor de los casos, pues hago 2 directos la semana siguiente y ya está, y hablamos de más temas y lo que sea. Bueno, os dejo la dirección del Patreon por aquí, por si os interesara. Básicamente es comprometerme a subir como mínimo un vídeo al mes y que sea un vídeo al que puedan acceder una semana o 2 semanas antes mis Patreons, a no ser que se trate de un tema de tan rabiosa actualidad como es este, que no puedo esperar 2 semanas porque, digamos, ya se habrá quemado por completo, ¿no? De hecho, mi idea es que las personas que accedan a esos vídeos puedan darme su feedback, porque muchas veces una de las razones, una de las cosas que más me paralizan a la hora de publicar vídeos es no estar segura de si me he dejado algún punto importante, lo que sea. Entonces puedo entrar en un bucle, puedo empezar a centrifugar y me ayudaría a tener como esa voz externa diciéndome, oye, de verdad, te estás rayando, se ha entendido perfectamente, oye, pues igual si aquí añadieras una fuente sobre no sé qué, pues esos pequeños detalles en realidad también me van a ser de utilidad. Y luego, pues eso, directos semanales, luego estamos pensando en hacer también una especie de club de lectura, más cosas que se me van ocurriendo. Pues eso. Y bueno, nada, eso, he hecho esto con los medios de los que dispongo ahora mismo. Espero que no se note mucho que mi CPU está ardiendo, es una cafetera, espero que no se note mucho el ruido. Y bueno, eso es todo, espero que nos veamos pronto y que sea bajo circunstancias distintas, ¿no? Que no sea por estar cubriendo esta clase de cosas. Obviamente el problema no es cubrirlo, sino que ocurran, pero bueno, ya me entendéis.